Hola amigos, miren nada más que bellísimo ejercicio tenemos por aquí. Vamos a solucionarlo. Pongan mucha atención, tenemos un cuadrado grande de lados 2 más 1, sería del lado 3, ¿no? Y por aquí tenemos un cuadrado el cual debemos determinar su área. Ahora, como todo cuadrado, pues debe tener 90 grados en sus ángulos, ¿no? Entonces, si esto es 90 grados, esto de aquí también debe ser 90 grados. Porque todo esto es un ángulo llano. Y el ángulo llano pues tiene 180 grados. Por lo tanto, si aquí hay 90, aquí también hay 90. Por aquí, si tenemos 90 aquí, acá también van a haber 90 grados. Si tenemos 90 aquí, aquí también van a haber 90 grados. Y obviamente aquí, si hay 90 grados, acá también van a haber 90 grados. Fenomenal. No sabemos pues el área del cuadrado pequeño, no sabemos tampoco su lado. Por lo tanto lo vamos a llamar X. El lado del cuadrado que vamos a buscar el área, pues lo vamos a llamar X. Fenomenal. Tampoco sabemos cuánto es esta partecita de aquí, que lo vamos a llamar Y, ¿sí? Y por aquí también tenemos la misma partecita, por lo tanto esto también va a ser Y. Por aquí también va a ser Y. Y por aquí también esto va a ser Y. Muy bien. Ponga mucha atención que se nos forman unos triángulos muy interesantes. Son triángulos rectángulos, tienen 90 grados aquí, este triángulo también tiene 90 grados, este también tiene 90 grados y este también. Y todos los triángulos tienen la misma área, porque pues tienen el mismo lado y este mismo lado, fíjense aquí tengo lado 3 y X más Y. Y la base es Y, en todos los triángulos se repite lo mismo. Entonces todos estos 4 triángulos que tenemos aquí tienen la misma área. Ahora sabemos pues por Tales de Mileto que podemos hacer una comparación cuando tenemos un triángulo y están pasando por donde, por en medio del triángulo, bueno, están pasando, atravesándolo al triángulo, a este triángulo de aquí, son dos paralelas que lo están atravesando, podemos hacer una relación, porque este triángulo pequeñito de aquí es semejante a este triángulo grande que tenemos aquí, ¿sí? Entonces podemos hacer una relación entre sus lados. Podemos decir que este pedacito de aquí es a este pedacito de acá, es decir, 1 es a 2, vamos a anotarlo por aquí, 1 es a 2, como este pedacito de aquí que es Y, es a este pedacito de aquí que es X. Fenomenal. Y podemos despejar pues de aquí Y, pasando esta X al otro lado a multiplicar. ¿Y cómo nos queda? Pues nos queda 1 por X sobre 2 y esto va a ser igual a Y. Pero pues casi nunca ponemos pues el 1, siempre ponemos simplemente X medios, ¿no? Fantástico, y ya tenemos por aquí algo muy importante para nuestro ejercicio. Ya sabemos que esto ya no va a ser Y, sino va a ser X medios. Vamos a borrarlo y vamos a poner X medios. Muy bien, en todo lado, X medios, por aquí también X medios y también aquí X medios. Fantástico. Y fíjense, tenemos un triángulo que ya sabemos pues sus lados en función de X y sabemos esta parte de aquí que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo de aquí. Muy bien, y vamos a utilizar, fíjense, este triángulo rectángulo utilizando Pitágoras, porque tenemos esta parte, este lado en función de X y también este lado en función de X y acá tenemos la hipotenusa. Entonces sabemos por Pitágoras, ¿no? Sabemos por el teorema de Pitágoras que la hipotenusa, que es esta parte de aquí, que es la suma de estas dos partes, sería 1 más 2, que me da 3. Vamos a anotar primeramente la hipotenusa al cuadrado, es igual a la suma de los lados al cuadrado. Muy bien, ¿quién es la hipotenusa? Pues es 3. Me queda 3 al cuadrado y eso va a ser igual a cualquiera de estos dos lados al cuadrado. Vamos a decir este lado, ¿ya? X sobre 2 al cuadrado más el otro lado al cuadrado, es decir, este lado de aquí al cuadrado. ¿Cuánto mide este lado? Mide X más X medios. ¿Y cuánto me da X más X medios? Vamos a ponerlo por aquí. X más X medios, ponga mucha atención, 2 por X es 2X, más 1X es 3X. 3X medios, ponemos este denominador aquí. Entonces, todo este lado del triángulo rectángulo es 3X medios. Y lo vamos a poner aquí. 3X medios, todo esto al cuadrado. Muy bien. Por aquí tenemos 9 y por acá, ¿qué tenemos?
x al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que me da 4. X al cuadrado sobre 4, fantástico. Por aquí tenemos 3x al cuadrado, me da 9x cuadrado. Y este 2 al cuadrado pues me da 4 también. Muy bien, tenemos entonces que 9 va a ser igual. Tenemos una suma de fracciones homogénea, tienen el mismo denominador. Me queda 4 en el denominador y en el numerador pues vamos a ver, tenemos x al cuadrado más 9x al cuadrado, eso es 10x al cuadrado. Fenomenal. Pasamos este 4 al otro lado a multiplicar, nos queda 9 por 4 sobre este 10 que viene aquí a dividir. Impresionante. Y ya tenemos casi la solución de nuestro ejercicio. Simplificamos por aquí, la mitad es 2 y la mitad es 5. ¿Y qué nos ha quedado? Nos ha quedado que x al cuadrado es igual a 9 por 2, 18. 18 quintos de unidades cuadradas. Impresionante. Y esto de aquí, señores y señoritas, pues es el área de nuestro cuadrado. Porque el lado del cuadrado es x. Y el área de un cuadrado es lado por lado, es decir, x por x, que me da x cuadrado. Fantástico. Y vamos a dejar por aquí también anotada la solución en decimales. Es 3,6 unidades cuadradas. Fascinante. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video. Y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau, chau.